Estimados amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy continuamos con este ciclo de conferencias que hemos organizado a través del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad para poder informar sobre las medidas que el gobierno viene adoptando en torno al coronavirus. El día de hoy tenemos un invitado especial, un gran amigo del colegio, amigo de Trujillo, el doctor Luis Durán Rojo, quien es director de la revista AL y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El día de hoy vamos a tratar los temas referentes a las medidas que ya el gobierno ha tomado y en una segunda parte vamos a revisar qué aspectos, ¿no? o qué es lo que se viene en post-coronavirus y que el gobierno tiene pensado realizar, o en su caso, qué sugerencias le haríamos a los gobernantes con la finalidad de poder superar este problema que no solo nos afecta a nosotros como Estado peruano, sino es un problema de índole global. Doctor Durán, tenga usted muy buenas tardes, bienvenido a este programa y bienvenido a su casa, el Colegio de Contadores Públicos de la Libertad. Estimado Rubén, muchas gracias por esta invitación. En tu nombre quiero agradecer también a los amigos del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad y estoy a vuestra disposición para lo que requieran. Este es un medio extraño para comunicarse, pero bueno, las circunstancias nos están obligando a hacerlo. Sí, lo bueno de la tecnología es que nos permite estar cerca de todos y estar al tanto de lo que ocurre en el país. Y creo que antes de empezar a ver los temas puntuales ya, el día de hoy nos convocan, tal vez quieras hacer algún análisis de la situación en general como país, ¿no? Y luego ya entrar al ámbito tributario. Bueno, muchas gracias. Sí, me gustaría expresar mi sentimiento de esperanza para todos los que nos están viendo y posiblemente nos verán después. Son tiempos difíciles para el país y para la humanidad. Pienso que hemos tomado las medidas razonablemente adecuadas para las circunstancias que nos ha tocado vivir. Y sé además que en el país hay mucha gente que está sufriendo, especialmente los más pobres, y espero que el Estado pueda apoyar en esa circunstancia. Ahora, mi reflexión a propósito de todo esto en materia tributaria es la siguiente. Durante muchos años hemos insistido algunos en la necesidad de contribuir al presupuesto público. No siempre se nos ha visto con el mayor cariño, se nos ha escuchado adecuadamente, pero creo que en tiempos como estos podemos reconocer que el esfuerzo que hemos hecho los contribuyentes, las empresas, ha valido la pena porque nos ha permitido tener un colchón de sostenibilidad para poder abordar esta cuarentena. Me parece que en momentos como este es cuando uno entiende realmente la importancia de contribuir al Estado a través del pago de impuestos, y en momentos como estos uno recuerda la necesidad de tener un Estado serio que pueda estar al servicio de las necesidades de la población. Pienso que la cuarentena nos va a permitir a todos reflexionar un poco el sentido y el camino que estamos llevando a nuestra sociedad para enmendar la plana. Eso era lo que quería plantear. Creo que no hay que desesperarnos. Creo que, insisto, el esfuerzo de tantos años de contribuir y no entender a dónde iba nuestro dinero, sin embargo, ahora podemos decir que por lo menos una parte de este está yendo a sostener el proceso de la cuarentena. Bien, Luis, muchas gracias por esta introducción. Vamos directo a los temas que de alguna manera los contadores, contribuyentes vienen preguntándose, ¿no? Sabemos que a partir del 11 de marzo, tanto la Organización Mundial de la Salud como el Ministerio de Salud lanzaron ya alertas, ¿no? Es más, se dio la declaratoria de emergencia a nivel nacional, pero desde la perspectiva de salud. Es en este contexto que la SUNAT emite una resolución de superintendencia, la 054, mediante la cual establece la postergación de la presentación de la declaración anual de renta para aquellos contribuyentes cuyos ingresos en el 2019 no hayan superado 2.300 UIT. En este caso, este monto es 9.660.000. Sin embargo, nos sorprende el día de ayer, la SUNAT ha publicado, ya tarde, finalizando el día, la resolución de superintendencia 061, mediante la cual amplía esta cantidad de contribuyentes que se van a ver beneficiados con postergar su presentación
de la declaración anual y además el pago para el mes de junio. A partir del 24 empiezan los vencimientos. Esto ha generado y ha suscitado comentarios porque mucha gente cuestiona el hecho de que hay contribuyentes que igual, aun cuando se ha ampliado el monto a 5.000 UIT, estamos hablando de 21 millones de soles, igual un número importante de contribuyentes a nivel nacional tiene que cumplir la obligación. Entonces, aquí de por medio hay una serie de limitaciones porque siendo que existe declaratoria de emergencia, hay restricción a la libertad de tránsito y además tanto contribuyentes como contadores y parte administrativa de las empresas igual tienen que cumplir con esta obligación. Lucho, desde la perspectiva constitucional, ¿hay algún derecho que se viene lesionando o debe hacerse un balance, un equilibrio entre la necesidad del Estado de recaudar ahora contra los derechos que el ciudadano tiene, en este caso, a la igualdad, no discriminación, e incluso a estar expuesto a la vida al tener que asistir al centro de trabajo y cumplir con estas obligaciones que podrían no solo afectar al contribuyente, sino a su familia? Te pediría que me permitieras un minuto para contextualizar las medidas, si te parece, un poco para luego aterrizar en la cuestión. Mira, la declaratoria de emergencia sanitaria empieza el 11 de marzo y a partir de ahí el gobierno establece una serie de medidas en varios frentes. Uno de los frentes que había que atacar era el frente tributario. Teníamos que tener entendimiento de que hay una cuestión que subyace al problema. Es que en ese momento ya estábamos con un Congreso instalado y por lo tanto el momento del interregno parlamentario había desaparecido. Entonces el gobierno tenía como instrumento de trabajo para hacer algún tipo de política tributaria o una actuación tributaria básicamente las normas reglamentarias o las normas administrativas de la SUNAT. Ese es el marco sobre el cual ellos han estado trabajando. Entonces, lo primero que se les ha venido a la mente era retrasar el pago de las obligaciones. Como tú has dicho bien, la declaración anual del impuesto y luego las declaraciones mensuales del mes de febrero y los vencimientos de las declaraciones informativas del tiempo siguiente, ¿no es cierto? Ese es el marco sobre el cual tenemos que mover. Ahora, ¿por qué el gobierno decide cortar el cumplimiento para unos y no para otros? Creo que lo que está de por medio es un tema que tiene que ver con el presupuesto y la liquidez de dinero y la cuestión presupuestaria. Entonces entiendo que lo que ellos plantearon era que a ese momento había una serie de contribuyentes que sí podía responder al llamado de la declaración anual o las declaraciones mensuales por razones de diverso tipo, ¿no? Algunos de ellos por razones tecnológicas, otros por razones de estrategia empresarial, etcétera. Y entonces ese es el primer grupo. La segunda situación parte, creo, de revisar lo que tú has señalado, es decir, de que posiblemente hayan empresas que no puedan cumplir esas labores y entonces han extendido, digamos, el rango sobre el cual realizar esa declaración. Dicho esto, entonces, sobre la declaración anual, la cuestión que tú presentas es muy interesante en el siguiente sentido, en dos sentidos en realidad. El primer sentido es el tema constitucional y el segundo tema es el tema de la racionalidad política. Capaz empecemos por la primera cuestión. Entiendo que en términos de racionalidad política, el percentil de contribuyentes que están obligados a presentar la declaración jurada en estos días es muy poco. Entiendo, si no me falla la información, que es el 1% de los contribuyentes. Si esto es así, entiendo que el gobierno ha partido de asumir de que en términos políticos estos son contribuyentes que van a poder cumplir con la obligación. Ahora, entre esos contribuyentes tenemos varios tipos de distintas actitudes, ¿no? Hay de aquellos contribuyentes que tienen como política adelantar, por ejemplo, una provisión contable para el pago del impuesto a la renta desde el mes de enero, incluso con porcentajes de variación según los ingresos de ese mes. Conozco un par de compañías grandes que tienen esa política ya a nivel internacional. Entonces, entiendo que para esos contribuyentes el problema de la provisión contable y seguramente financiera les va a permitir cumplir con las obligaciones. Entiendo que puede haber otro grupo de contribuyentes que no tenga un problema financiero ni económico, sino que tenga un problema más bien formal, es decir, como tú has dicho bien, de cumplir
presentación de la declaración jurada del impuesto a la renta, ¿no es cierto? Entonces nos estamos refiriendo a ese grupo. O sea, quiero decir que en este sino en este grupo del 1% de contribuyentes que sí tienen que presentar su declaración, pueden haber de dos grupos de compañías. Muy bien, dicho esto, entonces pasemos al segundo elemento, al elemento constitucional. ¿Cuál es el elemento de diferenciación que podría hacer que esta medida sea sometida a un test de razonabilidad y proporcionalidad conforme a los términos del Tribunal Constitucional? Me parece que la única medida es la capacidad de cumplimiento de la obligación formal de declarar. Si la administración logra, o el Estado logra construir una respuesta frente a esta cuestión del test, creo que la norma sería constitucional. Para mí, prima facie, sí lo tiene, en los términos que te he explicado. Es decir, estamos hablando de grandes empresas con suficiencia tecnológica, con capacidad financiera y con capacidad de resistir la situación. Y la medida está dada en el marco de un momento de la historia del Perú que es trascendental y que requiere extremo esfuerzo de todos los contribuyentes. Ahora bien, ¿qué pasaría si en el marco de esa norma, que prima facie es constitucional porque estaría pasando el test de proporcionalidad y razonabilidad y el principio de igualdad, por lo tanto, podría haber algún contribuyente en concreto que pueda verse desfavorecido por esta circunstancia? Pensemos en una empresa que tiene trabajadores que se han resistido a asistir o que no son de las empresas a las que el gobierno ha permitido el libre tránsito, por ejemplo, ¿no es cierto? Me imagino que son los casos a los cuales tú te estás refiriendo, y que no lograron completar su declaración en los días anteriores. En esos casos, ¿se podría justificar una situación de excepción sobre esta excepción? Yo creo que sí. Entonces ahí tendríamos que ir a analizar las posibilidades que hoy da las resoluciones de superintendencia emitidas por la SUNAT, que supongo que a eso te vas a referir a continuación, pero también plantear la posibilidad que en un caso concreto, frente a una situación real, donde el contribuyente sienta que no pudo presentar su declaración y hay una intervención de la administración con una interpretación demasiado literal o demasiado estricta para incorporarle alguna sanción o alguna cuestión especial, entonces en esos casos pienso que podría evaluarse un proceso de amparo. Pero, como te digo, creo que la norma puede dar algunas alternativas para aquellas personas que se encuentren en esta situación. ¿Rubén? Sí, Luis. No me digas que te has quedado dormido. No, Luis, lo que pasa es que se ha cortado la transmisión. Continuando con la reflexión, parece que hubo una pequeña interrupción a esta conversación, Rubén. Sí, Luis, adelante. Ha habido un problema técnico que ya decía yo que pasado el tema político de reflexión institucional,
en torno a los deberes y a las obligaciones de las empresas. Pienso que, y diciendo además que entiendo que esta norma no le veo el carácter de inconstitucionalidad por falta del principio de igualdad, porque en mi perspectiva soportaría un test de razonabilidad y proporcionalidad. Dicho eso, sin embargo, podría ocurrir que a alguna empresa en concreto sí le surgiera un problema. Y ese problema surgiría porque los presupuestos que han dado origen a la norma, empresas con tecnología, con capacidad financiera, etcétera, no se cumplieran en esta empresa en concreto. En ese caso sí que podría darse un caso de constitucionalidad, pero por la vía, no tendríamos que atacarlo por la vía de tendríamos que incluir, pensar en una acción, un proceso de amparo. Pero antes de llegar al proceso de amparo, en el caso tendría que haber una afectación, ¿no es cierto? O sea, una violación contra esa empresa. Esa violación podría provenir de algún embargo, y están suspendidos, podría provenir de alguna multa, y ahora seguramente me preguntarás a continuación sobre esos temas. Yo creo que en el marco de la propia norma podrían haber algunas posibilidades para evitar esa situación de menoscabo a una empresa en concreto. Ya, Luis, a ver, sobre la primera cuestión de si la norma pasa el test o no de constitucionalidad, proporcionalidad, la primera cuestión es, si tú miras los considerandos de las resoluciones que amplían o postergan la fecha de presentación, en ambas el sustento es la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional por 90 días y la declaratoria de emergencia nacional por estos 15 días. Entonces, correcto, si el motivo, si la razón, el fundamento para postergar la presentación de la declaración y pago es el mismo para todos los contribuyentes, porque ahí no se habla de lo que tú bien has señalado, de que los grandes contribuyentes requieren de pagar para solventar el presupuesto del Estado. Si la razón es la misma, ¿por qué existe esta diferenciación? ¿No? Que sería parte del análisis para evaluar si la norma es constitucional o no. Claro, mira, el análisis no debería hacerse entre la primera y la segunda norma, porque al día del inicio de la declaración jurada, ya todos los contribuyentes, hasta el límite que ha establecido la última norma, estarían dentro de la medida, ¿no es cierto? Entonces, la discusión constitucional se da respecto a la resolución de la resolución de superintendencia última, la que ha salido en la edición extraordinaria el día de ayer, ¿correcto? O sea, ese es el instrumento normativo que debemos de analizar. Entonces, la pregunta para analizar ese instrumento normativo es, ¿la decisión que ha tomado la Administración Tributaria es una decisión que viola el principio de igualdad? Esto es, que es arbitraria porque el margen o la diferenciación entre dos tipos de contribuyente se da por una razón justificada o injustificada. La razón justificada de la prórroga es la situación de la presencia de la pandemia y de la situación de la cuarentena, es decir, el estado de emergencia sanitaria, ¿correcto? Entonces, la pregunta siguiente que hay que hacer es, cuando la administración vio el problema de la declaración de emergencia sanitaria, ¿encuentra alguna razón para excluir a un grupo de contribuyentes? La respuesta sería que seguramente no está planteada claramente en los considerandos, pero la respuesta sería sí, porque hay un grupo de contribuyentes, los principales, que tienen sí la capacidad de afrontar esta situación razonablemente y con ello cumplir con un fin constitucional tan valioso como el principio de igualdad, como el principio, del derecho del contribuyente, que sería el fin de solventar a la recaudación tributaria en momentos difíciles. Ahí es donde empieza el test de proporcionalidad y razonabilidad. Es decir, la administración tendría que justificar las razones objetivas que le llevaron a realizar esa circunstancia. De lo que yo he escuchado por las intervenciones, es básicamente por las intervenciones periodísticas, es por la capacidad informática, por la capacidad financiera que tienen las empresas, por la capacidad tecnológica, que no es igual a la informática, ¿no es cierto? Porque cuando estamos hablando de la informática, estamos hablando de la capacidad de declarar y pagar a través de medios informáticos, en línea, quiero decir. La capacidad tecnológica tiene que decir con la capacidad de haber ya avanzado con su declaración razonablemente. Entonces, todo este marco podría justificar la medida en términos de igualdad. A eso me estaba refiriendo. O sea, la razón no está explícita en el considerando, sino la razón es un juicio de valoración que hay que hacer a la luz de las circunstancias en las que estamos viviendo. Claro, evidentemente, creo que debió haberse puntualizado esta parte que tú lo dices
debió haberse puntualizado. Tampoco hubo periodo para cuestionar la norma ni comentar porque no se ha prepublicado, ¿no? Por las circunstancias. Ahora, si algún contribuyente, si algún gremio quisiera accionar contra la norma, la vía idónea sería la acción popular. O sea, Sí, para claro. cuestionar esta norma de rango reglamentario. Pero Sí, no, pasado ni siquiera tiene rango reglamentario, es una norma ni siquiera infrarreglamentaria, es una norma de procedimiento, ¿no? infrarreglamentario. Claro, pero sería la vía, sería la acción popular. Ya, Sí, 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 la acción popular. el asunto está Y que no necesitas tampoco, un gremio, necesitas solamente una persona cualquiera. La acción popular permite que la legitimidad sea yo, individual. yo lo decía en el sentido de que son los gremios los que están reclamando, ¿no? En ese sentido Ujú. iba ya. El asunto está, por ahora no se puede interponer una acción popular, ¿no? Porque el No. Poder Judicial no está, Los plazos están suspendidos, ¿no? están O suspendidos, sea, ya por eso. los plazos y términos. Pasado, Sí. ya pasado el plazo, o sea, pasado la declaratoria de emergencia y todo este problema, se interpone la acción popular. ¿Tiene Ujú. algún sentido y objeto interponerla cuando ya el plazo para presentar la declaración jurada incluso ya concluyó? ¿O es que se podría pelear un poco Ya. la inaplicación de intereses? El problema con la acción popular es que, como está construida en la Constitución, es una acción para eliminar del sistema una norma que reglamentaria e infrarreglamentaria que es inconstitucional, ¿correcto? Uh-huh. Ese es el sentido de la norma. Pero la norma no prevé la posibilidad de que un juez gradúe los efectos de una norma o haga una sentencia aditiva, como sí se le permite al Tribunal Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad. ¿Qué quiero decir en concreto esto? ¿Cuál sería el objeto de esa acción popular? Declarar la inconstitucionalidad de la resolución de superintendencia porque se viola el principio de igualdad de aquellos sujetos que no fueron incluidos. Uh-huh. Pero la consecuencia práctica de eso sería que lo que se declararía sería la inconstitucionalidad de la norma y dejarla sin efecto, con lo cual todos tendrían que haber declarado en las fechas de estos días. ¿Me Sí. sigue? Con lo Ajá. cual el efecto práctico no funcionaría, necesitaríamos Eso. una sentencia aditiva, que lo que dijera es inclúyase también a estos contribuyentes en esa situación. Y eso, en mi perspectiva, por un proceso de acción por un proceso de acción popular, no se puede hacer. Claro, Entonces, la acción popular no tiene sentido en estas circunstancias. a eso iba, la aplicación práctica del Pero tema. sí un Ahora, amparo. no, y luego es el otro Por asunto. eso es que, El amparo contra norma, recordarás que en mi intervención inicial yo no hice alusión a la acción popular, sino a la acción de amparo. no, lo digo porque es una posibilidad, ¿no? Pero que veo que no tiene mucho objeto plantearla. No Pero tiene sentido, ¿no? sí, claro. Ahora, la otra cuestión ¿es acción de amparo o es que esperas que la administración te notifique un acto administrativo, sigues toda la vía contencioso administrativa, llegas a la vía judicial y solicitas aplicación de control difuso? ¿O tú dices Mira, amparo contra norma? no. Vamos a ver, Por eso, en mi claro. opinión personal, he sido muy crítico de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre que las normas autoaplicativas en materia del amparo. Ajá. En una tendencia de las sentencias del Tribunal Constitucional, el Tribunal dice que las normas tributarias son autoaplicativas. Yo no creo eso. Yo para empezar un amparo sugeriría o pensaría en un acto efectivo de violación o de amenaza inminente. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la violación o amenaza de no presentar la declaración en el plazo que corresponde? Yo veo dos posibilidades. Primero, los Uh-huh. intereses Sí, y luego la multa. la multa. Ahora, la multa se va a tener que efectivizar siempre y cuando entendamos que no hay posibilidades reales, ¿no es cierto?, en base a las normas actuales de la SUNAT sobre la disminución o suspensión de su facultad de aplicar Sancionar. sanciones, Uh-huh. ¿correcto? Si no hay esa posibilidad, entonces no hay efecto. Entonces, lo único que daría es un interés. Y ese interés seguramente se va a procedimentalizar a través de un acto administrativo en la medida que el contribuyente no lo quiera pagar. Y Claro. cuando llegue ese momento vas a iniciar un procedimiento administrativo hasta el Tribunal Fiscal. Y en ese momento tendrás que tomar una opción, ¿no es cierto? O si vas al amparo o vas a la vía igualmente satisfactoria. También podrías pensar en un amparo apenas te amenazan con una orden de pago por los intereses. Uh-huh. Estoy poniéndome en el caso de que yo pague el principal Claro. y diga no quiero pagar la parte de los intereses y esos intereses Y te llega la... Uh-huh.
Correcto. En ese sentido, habrían varios aspectos, pero en mi perspectiva, y además por mi propia posición profesional, yo no creo que ante la propia norma sea en sí misma un acto violatorio, ¿no? Sí. No creo en la tesis de las normas autoaplicativas. Yo lo sé, lo que pasa es que el Poder Judicial, para que admita el amparo, siempre te pone una serie de trabas. O sea, lo que pasa es que el amparo tiene un carácter residual, ¿no? Y si existe una vía igualmente satisfactoria, que en este caso es el contencioso, probablemente nos deriven al contencioso, acabado el contencioso en la vía judicial, recién ahí contra esta última resolución de última instancia, ir en amparo, ¿no? Contra esa sentencia. Porque sí, no veo la posibilidad. Eso es el amparo contra una sentencia de la Corte Suprema. Suprema. De casación es muy difícil, porque tendrías ahí simplemente que ver que hay un problema de procedimiento. Entonces, yo podría pensar también en un amparo emitida a la orden de pago, ¿no? Pero en fin, sí. Ahora, hay mucha jurisprudencia también del Tribunal Constitucional sobre la posibilidad de aplicar el amparo contra una orden de pago, ¿no? Y eximirte la vía previa y de la vía igualmente satisfactoria. Bien, Luis, creo que esta parte del conversatorio de alguna manera nos aclara el panorama de qué acciones tomar, ¿no? Respecto a estos contribuyentes que no han sido incluidos en la resolución de superintendencia 061. Ahora bien, una segunda cuestión es justo, ya lo comentabas, es el tema de la aplicación de la facultad discrecional para no sancionar que tiene la administración tributaria. El plazo corre del día 16 al 30, ¿no? Que probablemente se prorrogue en caso el presidente mañana o pasado amplíe este plazo. La SUNAT tendría que sacar igualmente una norma ampliando este periodo. Pero el tema es el siguiente. Aquí hay de dos tipos de contribuyentes. Hasta el 30 hay contribuyentes que están presentando declaración jurada. Y después del 30, hasta los primeros días de abril, todavía hay contribuyentes que siguen venciendo su declaración jurada. No sé si la SUNAT no lo ha advertido, pero puede ocurrir lo siguiente. Yo, contribuyente, debo de presentar mi declaración jurada el día 26 de marzo, mañana. Y como no tengo toda la información o no tengo el dinero para pagar, porque si yo declaro un monto a pagar, inmediatamente va a llegar la orden de pago, entonces presento mi declaración en cero. ¿De acuerdo? Y como no hay posibilidad de sanción en este periodo hasta el 30, ¿no? No me van a aplicar la sanción por no declarar dentro del plazo establecido y tampoco se estaría aplicando la sanción del 178 numeral 1, ¿no? Cuando yo, no sé, en 2 meses, 3 meses, yo presente mi rectificatoria, determine el tributo y pague más los intereses. ¿Por qué razón? Sí. Porque en la SUNAT, ¿no? Claro, en sendos informes, incluso hay una resolución vieja del Tribunal Fiscal del año 2004, creo, donde dice una resolución del viejo Tribunal Fiscal. No, vieja es la resolución, no del viejo Tribunal de otro tiempo. Ya, claro. Hay que ponerle un poco de ironía a la conversación. Bien, ya. Dice que la fecha de la comisión de la infracción en el 178.1 es con la presentación de la declaración original. Sí. ¿No? Entonces, el original yo lo presenté en la fecha con 0, en la fecha en la que la SUNAT no me sanciona. Por tanto, si yo en 2 meses presento mi declaración y declaro un tributo a pagar, pago el tributo más los intereses, pero no la multa del 178.1. Bueno, y tampoco la de fuera de plazo, ¿no? Porque la infracción la habría cometido a la fecha de vencimiento. Vamos a ver. Sí, yo lo primero que estoy viendo es que has hecho notar un problema, ¿no? El problema es que el periodo de la limitación de la facultad de sancionar por parte de la administración rompe el plazo de la declaración anual del impuesto a la renta, con lo cual hay algunos contribuyentes que van a tener unas medidas que resolver y otros que no, ¿no es cierto? Esto podría solucionarse en la medida en que esa suspensión de la facultad, o mejor dicho, esa atenuación de la facultad sancionadora se extienda, ¿no es cierto? Pero pensemos que la norma quedaría así hasta ese día, cosa que no creo que va a ocurrir, pero pongámonos en esa situación. Entonces tenemos 2 grupos de contribuyentes. Te estás refiriendo al primer grupo, ¿no? La aplicación del 176 y el 178 para ellos. Ajá. Ya, yo comparto tu tesis en el siguiente sentido, pero con un aditivo. El aditivo es el siguiente. En estados de emergencia, la interpretación de las normas deben ser conformes al valor que se está queriendo custodiar, que en este caso es una cuestión sanitaria,
pero como es un momento en que hay restricción de los derechos de las personas, la interpretación de las normas y la interpretación de los funcionarios debe hacerse para tratar de garantizar en la medida de lo posible los valores y los principios y los derechos de los contribuyentes, ¿correcto? Entonces, en ese escenario, pienso yo que si lo que se está planteando es que en este momento la SUNAT no va a sancionar porque el contribuyente ha disminuido su capacidad de cumplir con las obligaciones formales ante la administración, ¿correcto? Entonces no cabría ningún tipo de interpretación de las normas que sea restrictiva de esa situación del contribuyente. Por lo tanto, interpretaciones que tienden a forzar el asunto para tratar de generar sanciones a los contribuyentes no son interpretaciones constitucionalmente debidas. No sé si he pasado claramente en la idea. Sí. Entonces, en ese marco, creo que lo que tú has dicho es completamente válido, ¿no? Y creo que la vieja jurisprudencia del viejo Tribunal Fiscal permite plantear esa línea de conducción para evitar que haya sanciones, efectivamente. Con lo cual, si algún contribuyente efectivamente tiene un problema para declarar o toma una decisión de declarar bajo ciertas circunstancias, debería ser admitido, ¿no? Ahora, es distinto no declarar y otro es declarar 0-0. Declarar. Ese es el problema. Porque cuando tú no declaras es porque has tenido alguna manifiesta imposibilidad. Cuando tú declaras 0-0 es cuando surge el problema. ¿Por qué has declarado 0-0? Porque no pude llegar a determinar la deuda. Esa sería la única justificación. Ahora, fíjate que estamos entrando ya en una cuestión a la que no quiero entrar. Es que estamos empezando a reflexionar en torno a las infracciones y sanciones buscando ver el dolo o la culpa inexcusable, ¿no es cierto? Y como tú bien sabes, la determinación de las infracciones y sanciones se hacen de manera objetiva según el Código objetiva. No quiero ir por allí, sino quiero ir por un momento previo, interpretar la norma. Cuando hay esta suspensión de la facultad discrecional de sancionar, y en el caso del artículo 178, numeral 1, deberá entenderse que la comisión de la infracción se produce cuando presento la declaración original, no cuando presento la declaración sustitutoria. ¿Correcto? Entonces, esa interpretación me parece que es la más adecuada en el marco del momento que estamos viviendo. Por eso no quería ir a discutir si hay dolo, si hay culpa inexcusable, si pude, si no pude, sino pensar más en la interpretación de la norma. Ahora, ¿qué pasa con el contribuyente? Por ejemplo, me toca presentar hoy día 25 y no presento, ¿no? No presento y lo presento de aquí en 2 meses. Ya sé que no cometo la infracción del 176.1, ¿no? De no presentar dentro del plazo. Pero ¿hasta cuándo? O sea, de manera ilimitada hasta cuando yo me venga en gana a presentar, porque, a ver, si es que mientras yo no declare, entonces la administración tributaria no va a poder emitir la orden de pago y por tanto no me va a poder cobrar, salvo que opere lo de la orden de pago presuntiva, pero ya eso implica que la administración tributaria intervenga. Y no creo que la administración vaya a ese nivel, pero tendríamos que esperar una fiscalización, ¿no es cierto? Claro, habría que... Es el camino más lógico, y estamos hablando de empresas del percentil más alto y que son normalmente fiscalizadas. Por eso pienso que este tipo de reflexiones que estamos haciendo tienen, sobre todo para las que están cumpliendo un problema y las normas se les ha escapado, ¿no? Pero no es una regla general a aplicar por los principales contribuyentes. Claro, creo que eso no es el espíritu de la norma finalmente, pero... Ni tampoco el espíritu de nuestra conversación. No. Nosotros tampoco estamos proponiendo eso. Digo, tú me estás hablando de casos concretos en los cuales hay contribuyentes también afectados. Que están... Sí. Ahora, bien, pasamos a un tercer tema. El tema de la potestad tributaria. Sí, capaz antes de pasar al tercer tema, solamente quiero recordar que también se está jugando aquí los problemas vinculados a los plazos en los procedimientos, ¿no es cierto? Entonces, simplemente a comentar que hay suspensiones, pero hay que hacer un análisis un poquito más estricto de las normas, ¿no es cierto? Porque hay algunos procedimientos tributarios no sujetos a silencio administrativo y hay otros que sí están sujetos a silencio administrativo. Por lo tanto, para ellos también hay plazos. En el caso de los que no están sujetos al silencio administrativo, recuerda que hay una suspensión del 21 de marzo al 6 de mayo. Y en ese momento se reanuda el cómputo a partir del 7 de mayo, ¿cierto?
y los que sí están sujetos a algún tipo de silencio administrativo tienen otra norma, y el límite para ellos se reanuda el 29 de abril del 2020. Hay unas peculiaridades en las dos normas que si quieres, si tenemos un poco de tiempo más adelante podemos conversarlo, pero ese sería el caso de las reclamaciones y de las apelaciones, mientras en el otro caso sería el de las fiscalizaciones, ¿no? Y también hay un problema con la prescripción, porque la pregunta es si estos plazos, estas suspensiones de los plazos establecidos están suspendiendo o no. Hay quienes creen que sí, hay quienes creen que no. Ahora, justamente mañana, nuestros suscriptores van a recibir un extraordinario artículo de un amigo común, que es Carlos Moriano. En los suscriptores de la revista, Carlos ha preparado unas reflexiones, y para él, en la aplicación del Código Civil, en concreto del numeral 8 del artículo 1994 del Código Civil, sí habría una posibilidad de establecer que hay una suspensión, ¿no? Porque él hace alusión a aquel principio consagrado en ese numeral de que se suspende la prescripción mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano. Entonces él dice, cuando estamos entre procedimientos administrativos y yo no puedo reclamar mi derecho, durante ese lapso va a haber una suspensión. Pero otra vez es una discusión, y creo que haría bien el gobierno, y ahí va seguramente el segundo tema, habría bien el Congreso o el gobierno en dar una solución a esta cuestión, ¿no? Claro, eso evidentemente está regulado de acuerdo al decreto de urgencia a los procedimientos que se entiende ha iniciado la administración tributaria, ¿no? Porque el otro tema... el otro tema, Lucho, es el tema de, yo estaba por presentar un reclamo o una apelación y ya no lo pude presentar porque vino la declaratoria de emergencia. No, en este caso todavía ni siquiera inicié el procedimiento. No, lo que ha regulado el decreto de urgencia. En ese plazo, o sea, el plazo que te estaba contando para el procedimiento, correcto, no se puede aplicar porque hay suspensión de la actividad. Claro. Ha habido imposibilidad material de hacerlo porque no atendió la administración tributaria. Exactamente. ¿No? Claro, porque, o sea, para que quede claro que esto está orientado para aquellos procedimientos que están en trámite, que ya se iniciaron, están en trámite, y a ellos se le aplica la suspensión, ¿no? Sí, ¿De acuerdo? Ya, perfecto. Bien. Entonces, pero seguimos. Pero también es importante tomar nota de que para los que o sea, vamos a ver, vamos a aclararnos un poco. Si el procedimiento está en trámite, hay una suspensión. Sí, claro. ¿Correcto? Ya, la pregunta es si esa suspensión también es la suspensión del plazo de prescripción. Ya, ahí no hay procedimiento. Ahí no hay procedimiento. En el caso de la prescripción... En el caso de que hay un procedimiento, estamos en el procedimiento de un procedimiento contencioso ante una reclamación o una apelación. Ya. Y durante este plazo está suspendido el plazo de procedimiento. ¿Correcto? Sí. Ya, la pregunta es si está suspendida la prescripción, el cómputo de la prescripción. La respuesta no se encuentra en el propio decreto de urgencia. Sí, de hecho que no. Hay que ir a las normas del código. Las normas del código no tienen respuesta frente a eso. Entonces, como te contaba Carlitos Moriano plantea la aplicación del Código Civil. Pero es un caso distinto al que tú estás planteando. El caso que tú estás planteando es, a ver, vamos a ver, se me vencía la fecha de la presentación de mi reclamación hoy día. ¿Cuándo la puedo presentar? La puedo presentar entre el momento en que ocurrió el inicio de la suspensión, cuando se declaró el estado de emergencia, hasta hoy han corrido una serie de días. Esos días cuando se reanude las circunstancias normales de la población. De acuerdo. Y ahí capaz habría otra vez que volver a esta interpretación conforme a la Constitución de la que estábamos hablando hace unos momentos, ¿no? Bien, de acuerdo. Pero no quería dejar de comentar eso, porque también... Está bien, de la cobranza coactiva en la cual tú eres ducho también, ahí también tenemos algunos problemas, ¿no es cierto? Entonces, todos esos casos creo que no han sido vistos por la administración todavía, y la pregunta que habría que hacer, no sé si la administración lo puede hacer. La cuestión en la que estamos, porque creo que esto meritaría una norma legal. A eso iba la siguiente cuestión, Lucho, es que el tema del ejercicio de la potestad tributaria en torno a la producción normativa. Ya sabemos que el Congreso está en funciones y, por tanto, el Poder Ejecutivo, si bien puede seguir emitiendo decretos de urgencia por el mismo estado de emergencia en el que nos encontramos, pero eso no pueden contener materia tributaria
Y hace poco salió este decreto de urgencia 031, ¿no? Que en su artículo 8 hace referencia a la facultad de la SUNAT para que, faculte, se dice, a la SUNAT para que devuelva de oficio los pagos en exceso de renta de cuarta y o quinta categoría. Entiendo que el Poder Ejecutivo se habría extralimitado, ya sus atribuciones ya concluyeron, ya el interregno ya cerró, entonces no podría estar legislando en materia tributaria vía decreto de urgencia. A ver, vamos a ir con un poquito de pausa en el tema, ¿no? Vale, la primera cuestión es que tenemos una gran discusión sobre si durante el interregno legislativo del Congreso el Poder Ejecutivo podía plantear decretos de urgencia, ¿correcto? Es una discusión que está vigente y que está... Yo he opinado diciendo que me parecía que no, que creo que la lectura que se estaba haciendo, que hizo este gobierno de esa norma, no me parece la más adecuada. Sin embargo, procedieron así, pero ellos mismos se pusieron un test. Su test era de aquello que fuera estrictamente necesario, ¿no es cierto? Y si tú revisas los decretos de urgencia en materia tributaria, en la época del interregno, tú te vas a dar cuenta que la mayoría, si no la unanimidad, está pensado en beneficios tributarios. Norma de beneficios, en efecto. Entonces la pregunta es si constitucionalmente un gobierno en interregno podría establecer normas en favor de beneficiarios de excepciones tributarias, a sabiendas que la Constitución y el Tribunal Constitucional establece que los beneficios tributarios no son derechos constitucionales y para tener valoración constitucional deberían responder a fines últimos, ¿no? Por eso es que hay casos, aunque a mis amigos cineastas no les gusten, hay casos como esta norma que establecen beneficios para el cine, que no tiene cobertura constitucional, incluso bajo la tesis que había establecido el propio gobierno, ¿correcto? Entonces eso es lo primero que quería decir. Sí, claro. La pregunta es, ¿cuándo acaba el periodo de interregno? En mi interpretación acaba cuando el Congreso nuevo se instala. ¿Cuándo se instala el Congreso? Cuando juran. Entonces ya hubo una sesión de instalación, ya juramentaron. Ya hubo una discusión y un debate sobre la aprobación de una norma. Por lo tanto, el Congreso ha recuperado sus facultades legislativas. En ese caso, entonces, el Congreso recupera el control a partir de lo dispuesto en el artículo 74. No caben decretos de urgencia en materia tributaria. Pero acá la cuestión, Rubén, es un poco más fina. ¿Qué cosa es materia tributaria? Que hubo en el pasado, cuando había el Tribunal de Garantías Constitucionales en aquellos años, una tesis que establecía que la materia tributaria era solamente la creación, modificación y derogación de tributos. Por lo tanto, todo aquello que tenga que ver con la gestión tributaria, que no tenga que ver exactamente con la creación, modificación y supresión de tributos, sí podría ser materia de decretos de urgencia. Entonces, si siguiéramos esa tesis, lo que ha hecho el Poder Ejecutivo estaría, entre comillas, dentro de sus competencias, porque esa no sería estrictamente una materia tributaria, porque no se está hablando del pago de tributos, se está hablando de la devolución de montos pagados en exceso o indebidamente. Entonces, esa no es la tesis que yo manejo. En mi tesis, como tú sabes, yo he dicho siempre que la materia tributaria es omnicomprensiva en el sentido de que incluye no solamente el tributo, sino las obligaciones formales adyacentes e incluso las obligaciones vinculadas, como serían las detracciones. El Tribunal Fiscal, el Tribunal Constitucional, en algún sentido me da la razón cuando dice que las detracciones no tienen naturaleza tributaria, pero sí tienen fines tributarios. Bueno, en ese marco, sí creo que el Poder Ejecutivo no puede establecer ninguna disposición en materia tributaria por decreto de urgencia. Entonces son inconstitucionales per se, ¿no? Claro. Y creo que el gobierno lo sabe. ¿Por qué el gobierno lo sabe? ¿Por qué te lo digo? Porque yo he escuchado a la ministra de Economía decir que necesitan facultades legislativas. Porque saben que hay cosas que ellos no pueden hacer. Entonces, de repente se les ha pasado. Creo que no han tenido nota de este elemento, ¿no? No, de hecho, las facultades legislativas delegadas las tienen que pedir y debe ser lo primero que deben estar, porque así como esto del procedimiento que comentábamos, que está pendiente de regular, que de hecho tiene que ser a nivel de ley o norma con rango de ley, hay otros temas, el tema del pago a cuenta del impuesto a la renta, de aquellos contribuyentes que se le ha corrido o se le ha prorrogado la presentación de la declaración anual de renta, porque mira,
Yo tengo que, para enero y febrero no tengo problema, porque tengo ahí quiero llegar. Ya. ¿Qué te parece si retomamos tu comentario? Porque antes de ir a los casos concretos, de repente habría que ver qué cosas han anunciado, ¿no? ¿Qué cosas tienen ellos en mente? Si te parece comentar un poquito. Claro, sí, está bien. Ellos tienen claro, y yo creo que el Congreso, o por lo menos los congresistas a quienes yo conozco y quiero, como Francisco Sagasti, Zenaida Solís, etcétera, ellos están dispuestos a apoyar al gobierno en estas circunstancias. Creo que hay un interés en algunas bancadas en hacerlo claramente. Entonces, ¿qué cosas creo que van a pedir? Fraccionamientos. Creo que el gobierno está pensando en algún tipo de medida de fraccionamiento o aplazamiento general, o sea, una regla general que incumpla una serie de cuestiones, porque el código tributario y los alcances del código ya tienen atado un poco esta cuestión, ¿cierto? Segunda cuestión, la mejora, han planteado la posibilidad de mejorar o efectivizar o hacer más eficiente el régimen de deducciones de donaciones, porque los gastos deducibles tienen un límite, como tú sabes, en las donaciones. Ojo, claro, en que las donaciones eran crédito. Entonces, también podría darse esa posibilidad. No sé en qué está pensando en concreto el gobierno, pero han anunciado que quisieran una mejora del régimen de donaciones, ¿no es cierto?, en el impuesto a la renta. Y la tercera es exactamente lo que tú estás planteando, una modificación en materia de los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Porque, como bien has dicho, el porcentaje o el coeficiente dependen mucho de la variación de la presentación de la declaración jurada anual. Por lo tanto, si tú no presentas declaración jurada anual, te mantienes con el sistema que tenías al comienzo de enero. Y en una época donde falta liquidez, eso efectivamente es un problema. Entonces, tienes que abordar un método para permitir que las empresas, sin presentar su declaración jurada, puedan a partir de este mes avanzar, ¿no? Yo diría también otra cosa más. Fíjate, estoy pensando en dos cosas más y de repente ahí tú podrías aportar algunos otros temas, visto las cuestiones que también hay en la libertad, me imagino, ¿no? Pero un tema importante también es el tema de las detracciones, ¿no? Porque ¿de qué se trata? Es un tiempo en que las empresas y las personas no tienen inyección, no tienen, digamos, efectivo. O sea, tenemos un problema de escasez de financiamiento. No sé si de financiamiento, pero escasez de moneda en todo caso. Entonces, algunos instrumentos que están hechos para luchar contra la evasión podrían ser aminorados o repensados en esta etapa, ¿no? Por lo menos en los 6 o 7 meses siguientes. En las detracciones, en los regímenes de percepciones y retenciones, o incluso en todo este proceso de virtualización de los deberes formales, ¿no? Estoy pensando también en esas cosas. Claro. En el tema de detracciones... Tendría que pedir una delegación de facultades, ¿no? Sí, de hecho. En el tema de detracciones, ya los contribuyentes desde el lunes han empezado a solicitar hasta el 7 de abril su liberación de fondos de manera excepcional. El asunto está que la SUNAT tiene 30 días hábiles para resolver. Esperemos que no se demore lo que la ley de procedimientos administrativos general establece, porque si no, no tiene objeto Te digo, ¿qué posibilidades existen? Así pero son datos sobre las detracciones. Yo no me refería a la devolución de las detracciones, me refería a la liberación. A la liberación. No, a la liberación. A la obligación de detraer. Al pago. Disminuir la cantidad de actividades que están sujetas a la detracción. Ok. ¿Sí? A eso me estoy refiriendo. O sea, repensar a la luz de las circunstancias actuales qué actividades que están sujetas a detracción o le bajas el porcentaje de la detracción o las sacas del régimen. Las sacas, claro. O eventualmente simplemente le liberas de sanciones. También bueno, más que sanciones, el tema es el crédito fiscal, ¿no? Para los... Bueno, también. El problema es sí, y luego tenemos que pensar un poco el IGB, ¿no? O sea, yo creo que marzo y abril serán tiempos difíciles para las medianas y pequeñas empresas. No sé si para las grandes y no sea para todas las grandes, pero por lo menos para las que tienen que ver con los comestibles y la canasta básica, no creo que sea un tiempo muy difícil, pero para el resto capaz sí. Sí, claro. Es difícil porque tienen que cubrir el pago de trabajadores de estos 15 días o si se alarga aún más de la declaratoria de emergencia, los trabajadores igual van a percibir su remuneración. La empresa no ha generado ingresos en este tiempo y además tienes que pagar tributos, vas a tener que priorizar, o le pagas a tus trabajadores o pagas los impuestos. O sea, la situación de hecho es difícil, ¿no? Entonces, ¿qué medidas? Tienes que pagarle primero a los trabajadores, ¿no? Sí, claro. ¿Qué medidas? Por ejemplo, sería, así como existe esta devolución de oficio para cuarta y quinta, ¿podría darse la posibilidad para tercera?
O sea, que los contribuyentes que han determinado saldo a favor, la SUNAT le devuelva de manera automática o a partir de un monto, tal vez, si ofrecen algún tipo de garantía hipotecaria, tal vez se les pueda dar en automático ese dinero, podría ser una forma de generar liquidez, porque hay contribuyentes que tienen saldo a favor. Sí, sí, podría ser. Yo estoy pensando en otra posibilidad, que además la doctrina internacional me acompaña, ¿no? En el crédito fiscal en el Perú se aplica contra el débito, en el caso del IGB, y luego se traslada a los meses siguientes, ¿no es cierto? Pero en estricto, si el crédito es superior al débito, debería haber la posibilidad de una devolución. O sea, si lo que yo he comprado y he pagado el IGB por encima de lo que estoy vendiendo, el Estado debería liberarme de la posibilidad de mantener yo ese coste porque todavía no he generado la siguiente operación. Entonces, en otros países existe ya una tendencia a intentar hacer procedimientos para que fuera de los regímenes de exportación o de recuperación anticipada, no estoy hablando de esos términos, sino en una situación concreta, situaciones por las cuales se me devuelva un crédito fiscal pagado, ¿no es cierto? Un crédito fiscal pagado, no debido, sino pagado contra un débito que no existe, ¿no? O sea, pero ahí tendríamos que afinar un poco el método. Ahora, la pregunta sería si podría ser contra un crédito debido pero no pagado. Eso también podría ser, pero en ese caso ya estamos hablando de que el Estado está apoyando a esas empresas, ¿no es cierto? Pero también podría darse. Depende del margen de actuación y presupuestario, ¿no? Y debería de haber de algún tipo de contribuyente porque sabes que existe este problema de las operaciones no reales, de las facturas compradas, claro, y eso complica todo el aparato, ¿no? Y que la otra posibilidad es que el pago se haga conforme a lo percibido y no a lo devengado, ¿no? O en el caso del IGB, al momento de emisión del comprobante de pago, entre otros. Sí, porque pero igual. No hables de devengado, hablemos de, según el artículo 4 y el artículo 18 y 19, eso te refieres, ¿no? Ajá, sí, y 57 después del caso para renta, ¿no? Ya, pero ojo que sí, en IGB las deducciones son de tipo financiero, ¿no es cierto? Ese es el tema. Sí, claro. Y también en algún sentido el pago del IGB proviene de lo que dice el artículo 4, ¿no? Que no es el régimen de devengado, por eso decía... Pero no, es que renta o estás no, es que Lucho, ocupado por la declaración anual del impuesto a la renta. No, en el IGB, si yo hoy día emito la factura y me pagan en 4 meses, yo el impuesto lo pago ahora. Salvo que estés en el régimen del IGB justo. IGB justo. No, claro, o sea, por ejemplo, el IGB justo debería pensarse a la luz del gobierno que analice pues, si el IGB justo ha funcionado o no para ver si eso podría emplearse en términos temporales, en términos de efectividad. Pero yo no me refería al IGB del pago, sino al IGB del crédito. Del crédito, claro, sí me estoy arrastrando mi crédito. O sea, no lo puedo recuperar porque mis ventas han bajado. Entonces el Estado podría devolverme ese dinero. Porque cuando yo vuelva a vender, ya no voy a tener crédito fiscal y se lo voy a devolver. Es una medida razonable. Ahora, tú dices bien, si hay operaciones no reales, de repente habría que hacer algún tipo de corrida de qué empresas pueden estar sujetas a esto, ¿no? No lo sé. Jugar siempre, mejor dicho, tener medidas sobre el IGB es siempre arriesgar el problema de la evasión, ¿no? De la evasión, claro. Sí. Es un problema en el IGB. Sí, pues. Lucho, mira, el tiempo nos ha ganado, hemos conversado casi 1 hora. Yo me he divertido interesante. Mucho. No, yo igual. Y han quedado muchas cosas en el tintero, temas para reflexionar. Yo te pediría palabras finales. ¿Qué recomiendas al gobierno, al Estado, a los contribuyentes en general? Bueno, en primer lugar quiero agradecerte, Rubén, por la invitación al Colegio de Contadores Públicos de la Libertad. No había tenido tiempo de felicitarte por el decanato. Creo que gracias. Estás siendo y serás un gran decano. La verdad te felicito mucho y felicito a los colegas de la Libertad. Pero luego yo quisiera insistir en un concepto. El concepto es el concepto de la esperanza. Vamos a ver cómo te lo pongo. Ahora que en estos momentos de reflexión he recuperado algunas de mis lecturas de teología y la esperanza es una de los elementos sustanciales de la vida cristiana, ¿no? Y la esperanza laica de los que no son cristianos son esa esperanza en que el ser humano siempre puede ser mejor. Que tanto por el mundo cristiano, para los que somos cristianos, la esperanza es un valor fundamental,
pero para los que no lo son también la esperanza es un valor sustancial de la experiencia humana, de querer ser siempre mejor ser humano. Entonces creo que esta situación nos está poniendo a todos a prueba. Va a salir lo mejor o lo peor de nosotros. Yo esperaría que saliera lo mejor de nosotros. Para quienes somos contribuyentes, creo que hay que tratar de vivir este tiempo haciendo lo que podamos hacer. Ahí está el teletrabajo y los que no puedan será muy difícil, pero creo que hay que preparar el tiempo en que acabe esta cuarentena y que acabe este peligro y echemos a andar el país, ¿no? Y recordar entonces a los contribuyentes el valor del Estado, ¿no? Y la necesidad de que el Estado gaste la plata que nosotros estamos poniendo a través del tributo en cosas que realmente se necesitan, ¿no? Hubiera sido, mira qué interesante hubiera sido si en lugar de destinar los fondos estatales a estos actos de corrupción, a estas circunstancias que hemos vivido, las hubiéramos destinado a un sistema de salud mejor, ¿no? O a un sistema de apoyo a la gente que sufre carencias económicas o psicológicas, etcétera. De repente estaremos mejor preparados y la cuarentena la podríamos llevar bien. Entonces, es como un mensaje de esperanza a los contribuyentes, decir, nuestro esfuerzo vale. A veces no nos lo reconocen, la gente dice el Estado y el presupuesto, pero sale de nuestros bolsillos, ¿no? De nuestro esfuerzo diario, y yo creo que eso hay que aplaudirnoslo, hay que enseñarlo a los hijos. Los empresarios nunca como hoy deben de estar alegres de haber contribuido tanto tiempo con sus impuestos al país. Al gobierno y al Estado, en realidad, yo les pediría o les recomendaría que tomen nota del tema tributario. Siempre hay margen en lo tributario para ayudar a la población. Y creo que es un momento en el gasto, es lo que me preocupa. O sea, creo que el Estado no tiene capacidad suficiente para gastar bien. Y me temo que ahí en los sectores intermedios del Estado puedan haber desviaciones de dinero, ¿no? Incluso en estas circunstancias. Entonces también apelaría al servidor público a que entienda que su labor ahora es más necesaria que nunca para hacer compras estatales debidas, para acompañar a las personas que más sufren. Y luego a la SUNAT. A la SUNAT, primero, también en algún sentido, yo sé que esto de repente a algunos de ustedes no les va a hacer muy, muy feliz, pero si no tuviéramos una administración tributaria que habría actuado en estos años con esa fortaleza, capaz no tendríamos el presupuesto que tenemos. Entonces, yo también felicitarles por su trabajo. Pero bueno, esperemos que después de la cuarentena lleguemos a este concepto que yo siempre he querido transmitir, ¿no? Tributar con justicia. ¿Cómo hacemos un sistema tributario que permita que tributemos, pero con justicia? Es decir, que nosotros los contribuyentes nos veamos respetados, acompañados y comprometidos. Bueno, eso sería, Rubén, y gracias por escucharme. Y bueno, nos vemos. Espero que antes de la cuarentena o después, por lo menos por estos medios. Sí, bien, amigo, muchas gracias, queridos amigos, y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Luis. Hasta luego.